clases anteriores y ya a medida que avanzan las clases también traer todas las dudas o cuestiones que surgen a partir de la lectura, de los teóricos o de lo que fuere. Sobre todo porque en realidad esta primera unidad que yo les dije que tiene más cuestiones históricas o macro sociales o macro históricas, terminaríamos hoy a partir de la semana que viene ya empezamos la unidad de los clásicos y ahí básicamente tenemos 4 autores con cuestiones ya bien definidas. Sobre todo lo que hay que tener en cuenta son los contextos para poder entender lo que decían o lo que afirmaban más allá de las formas que adquieran, ¿sí? La idea es que se vean, digamos, justamente varias ventanas, varias cuestiones diferentes y en qué difieren acerca de lo mismo. Bueno, después vamos entonces, sobre todo ahora voy a ir más conceptualmente, cualquier duda vamos ordenando. Habíamos visto como una cuestión macro y muy importante entender ese pasaje de un periodo histórico denominado feudalismo a la modernidad. Generalmente lo que se hace, para que uno tenga idea, es siempre tener como 3 aristas de los periodos históricos que tienen que ver con lo social, lo político y lo económico, ¿sí? Como para diferenciar, entendiendo que en general, más allá de las escuelas doctrinales, lo económico es lo que en general resuelve el resto de las cuestiones. Por lo tanto, entendiendo de qué se trata el modelo económico, podemos dilucidar lo otro. Habíamos visto en líneas generales, primero, una cuestión social, que la semana pasada me hice hincapié, pero hoy sí, respecto al feudalismo, que es una sociedad estamental. Tiene que ver con una sociedad de estamentos. Estamentos en sociología significa que son estancos. No hay movilidad social. No hay esa idea que podemos tener, que también está perimida, pero todas la conocemos, de clase media, clase baja, clase alta, que pueda haber movilidad social. Excepcionalmente, ya por esto tiene algún texto, podía haber alguien que podía, claro, que era o bien por un favor del señor feudal o de algún monarca, por alguna hazaña militar que le salvara la vida a alguien importante, o la alianza matrimonial, que extraordinariamente también existía como movilidad social ascendente, obviamente ese es el caso de la mujer. Pero eran excepcionales. Sí, digamos, a la pregunta, ¿cómo es la sociedad o qué tipo de sociedad estamos hablando del feudalismo? Es una sociedad estamental. Está por estamentos y es inamovible. Brevemente lo ubicamos nobleza y clero como la cúspide de esta, digamos, sociedad. Luego estarían dados, digamos, sectores que tienen que ver con el mundo romano, depende también, algunos lo pueden poner como el clero del segundo, pero en realidad la gran masa de la población está repartida entre el campesinado, los servos de la gleba, bueno, son las palabras que ustedes han ido adquiriendo, todos aquellos, lo que luego se va a llamar la clase productiva, o sea, los que trabajan poniendo el físico para que eso se resuelva. Si bien, ya habiendo dicho esto de lo social, dilucidamos que era la monarquía como una forma de gobierno, no existen gobiernos o estados centralizados, lo que existen son regiones o señoríos asociados vía familia. En definitiva, la nobleza, si bien sería la que detenta el poder político, en la práctica no tiene tanto poder. El poder real reside en ese señor feudal que era propietario de esas tierras comunales, recuerden, hablando de un periodo que se vive en comunidad, la cual después adquiere ese formato de feudo, etcétera, etcétera, y eso venía heredado del patronazgo del antiguo imperio romano, etcétera, etcétera, que por eso tiene esa propiedad de la tierra, algunos nobles y demás. Habíamos visto que el otro pilar importantísimo de esto es la Iglesia Católica, como institución, ¿sí? La Iglesia Católica se consolida como una institución. Al decir esto, lo que hablamos es que es una institución con poder. Se va a poner del lado de lo económico, de la forma social, todo lo que conlleva, que ustedes ya han leído, o han leído, pueden ir preguntando.
respecto a cómo era su organización, y la iglesia definitivamente es uno de los pilares de la Edad Media. De hecho, para muchos, digamos, cuando vos tenés que hacer un dibujo, digamos, bueno, cómo se representa el castillo y la cruz. El señor feudal y la iglesia católica son los pilares, por un lado que te da seguridad material, alimentación básicamente, y seguridad física, porque recuerda lo que pasa fuera del feudo, y por otro lado la seguridad espiritual. ¿Sí? Todo esto habíamos visto en un mundo que se denomina teocéntrico, porque eso tiene que ver con lo que se llama cosmovisión. Cómo entendés y cómo explicás, argumentás, fundamentás todo lo que te rodea. ¿Sí? La cosmovisión en ese momento es teocéntrica, esto es, Dios es el principio rector absolutamente de todo lo que nos rodea, y cada pregunta y cada respuesta tiene que ver con Dios. Por lo tanto, es un mundo, habíamos dicho, dogmático, ¿sí? Que se basa en la fe, en la creencia. El dogma sería lo opuesto a la ciencia. La ciencia necesita de empiria, el dogma no necesita de empiria. ¿Crees o no crees? De cualquier manera, habíamos visto, vamos a hacerlo bastante rápido, digamos que esto de creer o no creer no era una opción. O creías o no vivías dentro del feudo. Digamos que no había opción de, bueno, puedo disentir, no existía ni el cuestionamiento, ni el pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Alguna cuestión, la semana pasada no mencioné tanto, pero hoy sí, para entender los movimientos que vamos a ver específicamente, la Edad Media justamente tiene, durante mucho tiempo se denominó, hoy día van cambiando, depende de los historiadores, ese nombre, como ya denota, evidentemente lo puso alguien que no la tenía mucho, porque es un periodo de historia, un periodo de prehistoria, historia antigua, Edad Media, Edad Moderna. Por lo tanto, cuando vos le pones algo de Edad Media, que es algo que media entre tu vida y algo que te parecía mejor. Lo que está en el medio es como, por lo tanto, los modernos son los que se encargan de establecer, por ejemplo, estos periodos teniendo en cuenta la historia de Europa Occidental. Y fundamentalmente lo que decías, la Edad Media lo que va a provocar es la obturación de cualquier forma de cuestionamiento filosófico, como era por ejemplo la de Grecia, y los filósofos presocráticos, filosocráticos, en la Edad de Oro, o sea, todo lo que tenía que ver con ese cuestionamiento permanente quedaba totalmente a oscuras. ¿Sí? Eso se va a prohibir conjuntamente con manifestaciones artísticas como el teatro, tanto el Imperio Romano como los griegos, es el drama, la comedia está más que censurada, porque se considera en ese mundo regido por las reglas muy rígidas de la iglesia, que la risa es el idioma del diablo, por lo tanto no había nada que reírse, la vida es una cosa muy seria y hay que demostrar todo el tiempo que uno está en serio, etcétera, etcétera. Esto lo digo a modo de cuál era de rígida esa cuestión. Como la cuestión social que ya repasamos, obviamente que la tierra es la unidad económica por excelencia o el medio de producción por excelencia, eso hace que ese modelo exista. Al ser dogmática y al no haber cuestionamientos, es una de las explicaciones por qué este modelo va a durar, la más nueva, pero digamos, este periodo de tiempo va a durar 1200 años aproximadamente. Si bien ustedes tienen ahí en el texto siglo V al siglo XV, podemos hablar de Edad Media, digamos, para no entrar en mayores detalles, podemos hablar que durante esos siglos ocurre esto que se llamó Edad Media, Baja Edad Media, Alta Edad Media, etcétera, etcétera. Habíamos visto también que una de las cuestiones que justamente va a empezar a desmembrar todas esas certezas que daba esa seguridad que brindaba ese periodo, tiene que ver, hoy lo vamos a decir más específicamente, con el agotamiento de las tierras, básicamente. Las cosechas, la hambruna, epidemias y demás, vinieron por una cuestión básicamente de, digamos, agotamiento de las tierras, por ejemplo, por no conocer la idea de rotación de cultivos. Si uno siempre cultiva lo mismo sobre la tierra, se agota. Y justamente una de las cosas que se obturaba era cualquier conocimiento científico de lo que fuera. Por lo tanto, ese estancamiento, digamos, inclusive lo llevó
a ese prolongado que fue la hambruna. Sí. Te iba a preguntar si era en la Edad Media justamente lo que rompían con los dogmas. Pero ¿qué pasaba con la iglesia que seguía teniendo esos dogmas? No, la Edad Media no rompe los dogmas. La iglesia, no sé qué leíste o qué. La Edad Media es dogma. Claro. No había entendido. Es sinónimo, digamos, porque te lo digo de esta forma para que no haya ningún. Digamos, si hay algo que tenemos alguna certeza, no hay subjetividad ni nada. Una cosita, más o menos, en el siglo XIII el teatro, el arte griego, que tenía resabios de lo último del Imperio Romano, ¿eso que murió de golpe? Quedaba literalmente las bibliotecas, en realidad estaba de la biblioteca, Constantinopla y demás. Aplastado, muchas veces quemadas, otras veces negados, olvidados. Desde lo material, digamos, lo cotidiano, ¿cómo haces? A lo largo de la historia se ha tratado de hacer, lo cual producir todo lo opuesto. Cuando querés negar algo, lo que tenés es la destrucción, el ocultamiento o en crear las grandes sobrevivían. Los libros de comedia fueron la mayoría sí quemados, pero las grandes abadías, los grandes conventos y demás tenían todas esas bibliotecas que habían ido acumulando. Por eso sobrevivieron y después el Renacimiento se basa, y por eso, imaginad si no, 1200 años, si se hubiese eliminado todo, no quedaba bien. Exactamente. Lo que pasa es que la población era analfabeta, por lo tanto no podía acceder a eso. Gran parte de la población es analfabeta. Sí, eso es un detalle no menor, porque uno cuando habla, en realidad habla de una porción de la población, etcétera, etcétera. Otro dato importante, hay una fecha específica, esa famosa peste negra, que es lo que contagian las ratas y demás, es de 1348, ya estás en el siglo XIV. Entonces, hambruna, peste negra, debido a la desesperación hay más guerras, por lo tanto es una combinación letal. Todo eso que estaba basado en certezas, poco a poco empieza a recibir muchísimos golpes. ¿Sí? Esto en líneas generales para que entiendan de qué hablamos, teocéntrico, la Edad Media. Habíamos visto que ustedes, sobre todo, hay para observar y para entender la transformación de eso que hablamos recién hacia la modernidad, es muy lenta, es muy paulatina, lleva siglos y en general las encasillamos entre el siglo XV y el siglo XVIII. En este periodo es cuando ocurren la mayoría de las transformaciones, revoluciones, cambios científicos, etcétera, etcétera, que van a ir dando paso a ese otro mundo que vamos a llamar modernidad. Recuerden que nosotros somos hijos de la modernidad culturalmente hasta el día de hoy, lo habíamos dicho la semana pasada, más allá de los debates, si es una modernidad tardía, lo que fuere, pero en realidad nosotros todavía tenemos todas las instituciones de la modernidad. Y la forma de pensar, etcétera, etcétera, están cruzadas por la modernidad. Después cuando veamos algo de positivismo, justamente vamos a ver que el gran chiste, por decirlo de alguna manera, de la modernidad. En esos siglos que les digo, ahí ocurrieron muchas de las transformaciones y revoluciones, particularmente la que tiene que ver con la revolución agrícola, la que va a posibilitar justamente superar o evitar ese estancamiento del conocimiento científico y demás que permitió el agotamiento de las tierras, las hambrunas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, solucionado el tema con la revolución agrícola del hambre, ya tenías algo a favor. Algo que la semana pasada me hice hincapié, pero hoy sí, la revolución agrícola también incluye lo que se llama Hoppenfield o el sistema de alambrado, también el desplazamiento de grandes masas de población que otrora trabajaban la tierra para subsistir y ahora va a empezar el cercamiento de campos, esto va a ser legal, va a comenzar en Inglaterra, en Alemania, en Francia, etcétera, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, también lo que se empieza a asistir es el mundo, en líneas generales, del feudalismo es rural, básicamente. No existen grandes ciudades, en esa Europa occidental, hay y demás, pero en realidad el comercio estaba muy opacado, era muy pequeño en comparación con lo que va a venir después y lo que fue antes. ¿Sí? Las pocas rutas que habían justamente eran las viejas rutas del Imperio Romano, que
hasta hoy día muchas existen. Las Y ahí viene la grandes frase, no sé dónde va, digamos, todos los caminos conducen a Roma porque era literal. Los romanos, más allá de ser un imperio muy especial y demás, se encargaron de expandir y sobre todo de conducir y conectar, hablamos claramente, acueductos que aún hoy existen y que llevan agua en miles de kilómetros, y todo eso es lo que construyó el imperio romano, antes de esta Edad Media. Pasamos a la Edad Media, vamos a ver que sí, ¿qué crees? Los cercos y todo eso tiene que ver con la privatización, ¿no? La idea de la propiedad privada tal y como la entendemos en la modernidad. Alguien me podrá decir, bueno, pero antes también existía propiedad privada porque era un señor feudal. Sí, pero se denominaba propiedad comunal. Si bien había una propiedad, había un título de propiedad, esa propiedad sin todos los que trabajaban no tenía ningún sentido. Lo que muy lentamente va a aparecer es el concepto de lo privado, en términos que podemos entender como, digamos, de propiedad individual. Particularmente la propiedad mueble, la propiedad inmueble, que no era muy común. Entonces se empieza a hacer. Otra cuestión importante es que durante mucho tiempo coexiste el feudalismo con el precapitalismo mercantil. ¿Sí? Obviamente, porque bueno, en algún momento, qué sé yo, algo tuvo que pasar que se bueno, no existió eso. Coexisten. Así como hoy día podemos. La idea cuando yo doy esta materia es que ustedes de alguna manera linkeen y que esto sea una herramienta para entender también lo que se vive, no hay letra muerta. ¿Sí? Nosotros estamos, piensen la cantidad de cuestiones que coexisten hoy día, ¿sí? Hoy siglo XXI. Si quieren como tarea, les doy que escuchen el discurso del rector de la UCA, la Universidad Católica Argentina, y ahí van a entender lo que les digo. No voy a hacer ningún juicio de valor, simplemente lo escuchan, ¿sí? No tienen desperdicio, que si es verdad lo que estoy escuchando, eso va a tener que ver con algo que vamos a hablar del positivismo. ¿Sí? Quería centrarte sobre el concepto de lo privado, porque la clase pasada habíamos mencionado esto de la vida comunal y cómo, o sea, más o menos va transformando a medida de... Lo privado, así como el individuo, y ahora comillas, se construye. Es una construcción social, que después se va a materializar en instituciones. Cuando en esta introducción, la semana pasada, vimos que el mundo del medioevo era comunal, significaba, entre otras cuestiones, que era de puertas abiertas. No existía la vida privada, no existía la intimidad. Claro, por eso de la clase pasada, Sí. a eso iban a preguntar. Particularmente, y lo que les tiene que entrar en la cabeza, como futuros profesionales de la salud mental, es el tema de lo público, lo privado y lo íntimo. ¿Sí? Que hoy, otra vez, lo que coexiste, podemos hacer un análisis acerca si con las formas nuevas de comunicación estas barreras están establecidas o son claras. No vamos a responder. En tal caso, podemos agregar y cada uno construir. Pero digamos, uno de los principales problemas sigue siendo que es lo público, lo privado y lo íntimo en términos también de individuo. No me refiero a público y privado en términos estatales o de instituciones, sino que uno percibe. Claramente el medioevo era de puertas abiertas. No existía, habíamos dicho, así con por eso ustedes tienen un texto que habla de eso, historia de la vida privada, y como no es una anécdota que no existían utensilios, que no había muebles y demás, es porque en realidad se hacía, al ser comunal, el tiempo estaba atado al trabajo, también lo está hoy, relativo, pero ahí estaba atado al tiempo, y el tiempo era más que el reloj, que es un invento de la modernidad, incluyendo luego las campanadas de las iglesias, que en realidad lo que regían era el tiempo laboral, sino también el tiempo con las estaciones del año. Todo estaba regido, ¿por qué? Porque esa economía de ese feudalismo, que también lo pueden encontrar como antiguo régimen o viejo régimen, ustedes leen antiguo régimen o régimen antiguo, refiere a la Edad Media. Los franceses son los que ponen este mote. Todo eso estaba regido por una economía de subsistencia. ¿Sí? No había un fin, porque el comercio estaba estructurado, porque no existía más, etc. Por eso era un mundo rural. El pasaje hacia la modernidad implica del mundo rural hacia el mundo urbano, netamente. Por eso hago hincapié, esto no fue gratis.
ese desplazamiento de personas fue forzoso y en muchos casos se cobraba con hambre o lo que fuere. Ahí es donde lo que se ve es que empieza a organizarse algo que el autor va a llamar ejército de reserva. Digamos, la ciudad puede absorber determinada cantidad de personas para que vivan de determinada manera, pero va a haber un excedente que va a estar como en espera y malviviendo. ¿Qué es lo que provoca eso? La lucha entre los que están abajo. Y en realidad por retirar lo que queda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto es algo más subjetivo, pero es una realidad. Digamos, en ese pasaje de ese feudalismo, precapitalismo, mercantilismo hacia el capitalismo, lo que se va a construir es desde la noción de lo privado y del individuo hacia esa propiedad, pero está todo comunicado. También no es casualidad, habíamos visto la reforma protestante. La iglesia también sucumbe de alguna manera, y hay una iglesia que queda el papado, el cisma, y después la iglesia protestante, es muy complicado y es, digamos, dentro del paraguas de la iglesia protestante entran muchísimas, muchas de las cuales la anglicana, son iglesias oficiales en algunos países de Europa. ¿Sí? Les quiero decir, nosotros siempre estamos cruzados, la religión para nosotros termina en el catolicismo o en el judaísmo, que es una religión fuerte y porque en realidad está. Pero en realidad el paraguas de las iglesias protestantes que vienen desde Lutero, Calvino, de todos esos que hicieron el cisma, la reforma, etcétera, etcétera, llevan en sí la construcción también. Por eso es que ustedes en ese mismo texto de Historia de la Vida Privada hay algo que aparece que es la lectura particular o silenciosa o íntima. Entonces me dice, bueno, ¿qué me estás contando? Qué loco que fueron. Bueno, si vos tenías un comportamiento de aislamiento o preferencia por la soledad en el medioevo, te consideraban loco, ¿sí? O endemoniado, lo cual es la peor. Como Guatemala, Guatepeor. Tenía que elegir, te consideramos loco o que estás poseído por el demonio, no te va a ir muy bien. Bueno, cualquier comportamiento. No existía, de hecho, no solo porque eran analfabetos, sino porque no existía el placer para el tema. Por eso es que la imprenta, la invención de la imprenta, va a facilitar, primero la Biblia, después la divulgación científica, etcétera, etcétera, va a facilitar un poco las cosas, en términos relativos. No es que las personas comienza todo a darse maravillosamente de un momento a otro, sino que es muy lento y demás, pero sí ahora no hay cuestionamientos y no hay censura. Lo que me importa que entiendan, eso de la vida privada, eso de la propiedad privada, eso de la reforma protestante, no son cosas inconexas, son como complementarias, van perfilando toda una nueva forma que va a dar lugar a esa nueva cosmovisión que es la modernidad, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Por eso es que esa revolución agrícola no era solo únicamente una cuestión técnica. Descubrieron que rotando los cultivos, que es algo que se hace hoy día, se solucionaban. Eran los campos, eran las leyes de propiedad privada, el alambre. Literalmente se crea el alambre, no existía esa forma. ¿Sí? Pero ya inclusive como algo individual. Y el desplazamiento, porque ahí había gente, el corrimiento de todos esos, digamos, hacia la ciudad, porque paulatinamente cuando crece el comercio, porque después de la revolución agrícola viene la revolución del comercio y luego la de los transportes. ¿Sí? Una obviamente va llevando a la otra. Todo esto sería la convivencia de alguna manera entre el mercantilismo, feudalismo hasta llegar al capitalismo. Pero esa idea de la soledad, de lo privado, también incluía la relación con Dios. Por eso lo de ¿qué traía como novedoso la iglesia protestante? Bueno, vos no necesariamente